Voy a explicar un poco los sistemas de unidades MKS y CGS. El sistema MKS es el que más vamos a usar para los distintos ejercicios en física. MKS es la abreviación de metros, kilos y segundos, ¿sí? Entonces, si hablamos de una longitud, por ejemplo, vamos a decirla en metros. Si hablamos de una superficie o área, va a ir en metros cuadrados. Si hablamos de un volumen, va a ir en metros cúbicos. Ese es el sistema MKS usando el metro. Pues la masa se mide en kilogramos, que es la K con la G, y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Obviamente que después surgen las distintas unidades derivadas de estas tres unidades básicas y que se van a ir combinando y formando unidades nuevas, pero siempre a partir de estas. Y después tenemos el CGS, que es como una unidad, que son unidades más chicas. C de centímetro, G de gramo y S de segundo. C de centímetro, cm. Por ejemplo, una longitud la podremos medir en centímetros, o un área o superficie en centímetros al cuadrado, o un volumen en centímetros cúbicos. La masa en gramos, la G. Y el segundo lo utilizan las dos, así que ahí no tenemos problemas. Entonces, yo voy a poder hacer las cuentas en un sistema de unidades o en el otro. Lo que no tengo que hacer es mezclar estos sistemas. O sea, si estoy trabajando con unidades de MKS, trabajo todo con unidades de MKS. Si estoy trabajando con unidades de CGS, trabajo todo con unidades de CGS. En función de qué voy a elegirlo, y depende. A veces no me aclaran, lo trabajo con el sistema que quiero. Si me aclaran, lo hago con el que me piden. Y si no me fijo, si es un multiple choice, me fijo en qué unidad están los resultados y ahí sé en qué sistema voy a tener que trabajar. Igualmente, si elijo uno de los sistemas, por ejemplo, elijo trabajar todo con metros, kilos y segundos, puedo trabajar todo así y al final puedo pasar el resultado a esta unidad, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo algo con medidas, puedo trabajar todo en metros y al final paso el resultado a centímetros. Siempre recordando las equivalencias, ¿no? Que en un metro tenemos 100 centímetros, entonces por una regla de 3 nosotros podríamos pasar de centímetros a metros o viceversa. Y después de kilogramos a gramos, recordando que todo lo que es kilo es 1000, un kilogramo son 1000 gramos, así que también podemos pasar entre esas unidades. Y el segundo quedaría bien la unidad de tiempo. Entonces, o trabajo en un sistema o trabajo en el otro. Vamos a empezar a ver unidades conjugadas, por ejemplo, lo que pasa con la presión hidrostática. La presión hidrostática era la presión que tenía un fluido, ¿sí? Y esa presión hidrostática la calculábamos como la densidad por la gravedad por la altura. Generalmente se usa el sistema MKS, entonces si yo usaba el sistema MKS, la densidad la densidad, que es una masa sobre un volumen, así como densidad era masa sobre volumen, iba en unidades de masa sobre unidades de volumen. La unidad de masa, si lo hago en MKS, lo que voy a tener es kilogramos y la unidad de volumen metro cúbico. Esa sería la unidad en que va la densidad. La gravedad, si uso el MKS, es lo que sabemos siempre, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura del líquido en metros. Todas estas unidades que son de M, K y S, metros, kilos y segundos, forman la presión hidrostática, que todas estas unidades juntas nos van a formar el pascal. Esto es en el sistema, repito, MKS. Ahora, si quiero trabajar en el sistema CGS, porque me lo piden en varias, ¿sí? Voy a trabajar en todas las unidades cambiadas. O sea, la densidad, en vez de tenerla en kilogramos sobre metro cúbico, la voy a tener en gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad, en vez de ser 9,8 metros, la voy a poner como 980 centímetros sobre segundos al cuadrado, porque de 9,8 metros, si metros lo pasas a centímetros, la equivalencia era por 100, entonces me queda esto. Y la altura la pondría en centímetros en vez de metros. Ahí estoy trabajando con el sistema entonces CGS. Y la unidad de presión ya no es el pascal, como era para el MKS, sino que va a ser la varia. Entonces, puedo trabajar todo en centímetros, gramos, segundos, me va a dar varia. O trabajo con pascal, pero estoy en el MKS.
Si supongamos que hice todo en el MKS y después me di cuenta que me lo pedían en varias, hay una forma de pasarlo, ¿sí? O sea, se puede perfectamente pasar de uno a otro, que es lo que ahora vamos a ver, porque simplemente vamos a tener un 0 de diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular la presión acá de este recipiente. Tengo un recipiente con 20 metros de un líquido que tiene esta densidad y quiero calcular la presión que hay acá en el fondo, dada por toda esta altura de líquido que tiene por encima. Solamente quiero la presión, voy a hacer la hidrostática, o sea, la debido al agua, ¿no? Sin sumarle la presión atmosférica, o sea, solo la presión que tiene este agua. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a usar esta fórmula y primero lo voy a hacer para sacarlo en pascales. Entonces, la presión hidrostática está dada por la densidad, por la gravedad, por la altura. La presión hidrostática, voy a poner la densidad, y si lo quiero hacer en pascales, tengo que usar todas sus unidades entonces en MKS. O sea que la densidad no puedo ponerla como me la están dando para pasarla a la otra densidad, que es en kilogramos por cada metro cúbico. Lo que tendría que hacer es multiplicarla por 1000. Como vimos en los videos de hidrostática, para pasar de esta densidad a esta se hace por 1000. Entonces esto me daría 1500 kilogramos por metro cúbico y lo puedo poner así. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura la voy a poner en metros, ya está en metros, listo, 20 metros. Y ahí hacemos la cuenta y esto nos va a dar la presión hidrostática. Si haces la cuenta, esto te va a quedar 294.000 pascales. El pascal se forma entonces para poner la presión en el sistema MKS. Ahora voy a hacer lo mismo para el sistema CGS, que me va a quedar en varias. Lo único que tengo que hacer es la densidad. En vez de ponerla así pasada a kilogramos, la voy a poner en gramos sobre centímetros cúbicos. La gravedad, en vez de poner 9,8, voy a poner 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y la altura, en vez de ponerlo en metros, lo voy a poner en centímetros. Entonces, en vez de poner 20 metros, paso de los 20 metros a centímetros, multiplicando por 100, porque cada metro son 100 centímetros, o haciendo la regla de 3, y me va a quedar esto. Voy a poner 1,5 por 980 por 2000 centímetros, 20 por 100, 2000. Como está todo en el sistema CGS, me va a quedar en varias. Ahora, lo que había dicho antes, ¿cuál es la diferencia entre el pascal y el varias? Solamente un 0, ¿sí? Porque hay una equivalencia que es que un pascal equivalen a 10 varias. Entonces, supongamos que a mí me pedían el ejercicio en varias. Tengo dos caminos. O lo hago directamente así, usando los centímetros, los gramos y los segundos, o lo podía hacer en pascales si ya tenía las unidades para hacerlo en pascales y después lo paso. ¿Cómo hago para pasar de pascal a varias? Y hago una regla de 3, o es lo mismo que decir que multiplico por 10, ¿sí? Si un pascal son 10 varias, yo tengo estos pascales, X es esto por 10 y te va a dar esto. O sea que tenés dos formas, o lo trabajás directamente en esa unidad, o lo podés pasar multiplicándolo por 10 entre uno y otro, haciendo esta regla de 3. Lo que no puedes hacer es mezclar las unidades. Después, cualquiera de los dos caminos que hagas me va a dar exactamente lo mismo. Uno está expresado en un sistema, el otro está expresado en otro sistema. Bueno, después, las unidades de presión con respecto a la presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera, o, que es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, o esto a veces milímetros de mercurio lo ponen como torr, que es Torricelli el que creó esa unidad, entonces 760 torr también, o 101.325 pascales, o si está en hectopascales 1013,25, lo mismo, o, esto sigue acá, esta cantidad de varias, porque es lo mismo que pascal pero con un 0 más por lo que vimos. Entonces, si a mí me preguntan la presión hidrostática, lo calculo. Y si me preguntan la presión absoluta o total, es teniendo en cuenta la atmosférica y se la tendría que sumar. Entonces yo al ejercicio anterior me preguntan la presión absoluta, le tengo que sumar la atmosférica. ¿Qué le sumo? Y bueno, si lo hice en pascal, le sumo el pascal. Y si lo hice en varias, le sumo en varias. ¿Sí? Siempre respetando las unidades. Y recordar que 10 varias forman un pascal. Bueno, esto mismo que vimos ahí va a ser lo mismo para las unidades de fuerza. ¿Sí? Puede ser en MKS y en CGS.
la fuerza se calculaba como una masa por aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la fuerza la podemos medir en newtons o en dinas, depende en qué unidad estemos. Si lo hacemos en MKS, la masa va a ir en kilos y la aceleración va a ir en metros sobre segundos al cuadrado. Kilogramo y metros sobre segundos al cuadrado, todo eso nos va a formar una unidad que se llama newton. Ahora, si yo lo hago en CGS en vez de usar kilogramos voy a usar gramos y en vez de usar metros voy a usar centímetros sobre segundos al cuadrado. Si hice en estas unidades, lo que se me va a formar acá va a ser dinas. Y vamos a ver que también hay una equivalencia entre esto y esto. Sí, vamos a ver después, vamos a verificarlo, pero que un newton me va a equivaler a 100.000 dinas. Entonces yo puedo hacer el pasaje directamente o calcularlo en una de estas unidades. Entonces, para calcular la fuerza puede estar o en newton o en dinas. Y lo mismo que antes, te fijas en qué unidad te lo piden o en qué unidad están las respuestas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Quiero calcular la fuerza. Tengo la masa y tengo la aceleración. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. Lo voy a hacer en las dos unidades, ¿sí? Voy a empezar haciéndola en newton. Si lo hago en newton ya tengo todo para hacerlo en newton. Entonces digo, bueno, la fuerza es la masa, son 10 kilos. Y la aceleración también está bien las unidades para hacerlo en newton, o sea, en MKS. 2 metros sobre segundos al cuadrado. Hago esta cuenta y 10 por 2 me va a dar 20. Como sé esas unidades, todo bien del MKS, me va a quedar en newtons, listo. Ahora, si el enunciado lo pide o si las respuestas están expresadas en unidades como del CGS, como el DINA, lo paso. ¿Cómo lo puedo pasar? Puedo pasar esto directamente por la equivalencia que dije, o podría hacerlo, ¿sí? Directamente hacer la cuenta, en vez de haberla hecho así, haberla hecho con gramos y con centímetros. Veámoslo. Vamos a hacerlo de las dos formas. Supongamos que yo ya lo hice así, me di cuenta, me lo pedía en DINA. Hago el pasaje. Entonces digo, bueno, un newton son 100.000 dinas, la equivalencia que dije antes. 20 newtons, X. Quiere decir que al 20 le tengo que agregar 5 ceros. Entonces me va a quedar 2 millones de dinas. Haces la regla de 3 con la equivalencia. Supongamos que lo quiero hacer ya de entrada, que me quede de entrada en dinas. Bueno, uso la misma fórmula. Fuerza es masa por aceleración, pero trabajo todo en CGS. Entonces, en vez de poner los 10 kilos, lo voy a poner en gramos. Como 1 kilo son 1000 gramos, 10 kilos son 10.000 gramos. Y la aceleración, en vez de ponerla en metros sobre segundos al cuadrado, la pongo en centímetros sobre segundos al cuadrado. Como 1 metro son 100 centímetros, 2 metros son 200 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y ahora hago la cuenta que hice antes, pero ya ha pasado así. Masa, 10.000 gramos. Aceleración, 200 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y ahí calculo. 10.000 por 200. Haces 10.000 por 200 y vas a ver que se juntan los ceros. 4, 5, 6. Va a tener 6 ceros. Haces esa cuenta y esto va a quedar en DINA por las unidades en las que trabajé. ¿Me dio lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces, depende cómo te den los datos. Si a mí ya me daban los datos así, para no hacer dos pasajes, podía hacerlo directo en newtons, después se lo paso a DINA si me lo piden así. O puedo trabajar directamente en estas unidades y ya me queda de una en dinas. Entonces recordemos que un newton, 100.000 dinas, ese sería el pasaje.